una cosa muy antigua y otra cosa no tan antigua, ¿vale? Como otras tradiciones familiares estas. Entonces, bueno, antiguamente cuando mi madre era pequeña, y supongo que mucho antes, bueno, había muñecas de cerámica, de porcelana y todas estas cosas, pero se vendían también sueltas las cabezas que podías comprar para hacer muñecos para reyes, pues se vendían las cabezas sueltas. Entonces, mi madre nació en una familia de 7 hermanos. Mi abuela no andaba con todos. Entonces, lo que hacía era, muchos los hacían. Por ejemplo, lo que voy a sacar ahora, esto es una mezcla, ¿vale? Esta cabeza es del año de la polca, de la edad de mi madre. Mi madre tiene ahora 58 años. Pero el vestido no es el original, lo modificamos cuando yo era pequeñita, porque una vez hicimos una obra de teatro con la canción de los 3 alpinos que venían de la guerra, no sé si os suena. Ay, sí. Rías y Rataplan, Sí. esa. Entonces este era el malo y le cambiamos un poco. En su momento era una bruja con un gorrete, pero este lo tuneamos, ¿vale? Entonces esto es de no sé, cuando yo debía tener 8 años o 10 años. Entonces este era el malo. Esta es la cabeza antigua con cuerpo nuevo, ¿vale? Ahora os voy a sacar más cosas antiguas, como por ejemplo eso. Está muy sucia la pobrecita. La lavé una vez. Yo la lavé una vez porque se me deshace, porque tiene todas las puntadas, ya está todo carcomido. Esto está cosido por mi abuela. Son trozos de restos de cosas, desde lana, hasta, mira, está picado por aquí. Y como eran para mis tías, mi madre y mis tíos, son súper pequeñitos. Es decir, aquí cabe, yo cuando era pequeñita los manejaba muy guay, pero ahora no me caben los deditos, porque eran muñequitos. Sí, estos a medidas. Y dentro lo guay es que tienen, hechos por mi abuela y por una señora que ayudaba a mi abuela en casa porque eran 7 niños. Y tiene estas cositas para sujetar la cabeza, ¿ves? Esta es una. Y este es el otro. Que he hecho con un calzoncillo de la ñada polka. Y esto se pone por detrás. Este va así. ¿Ves? Tiene las piernecitas sueltas y dentro tiene esto para sujetar la cabecita. ¿Vale? Qué pasado. Años, yo que sé, mi madre no sé en qué año nació, tiene 58 ahora, pues tú la cuenta, yo soy de letras. Entonces, si la notaría esta me cabe así las manitas. Bueno, y están pintados, para que flipes, con la tinta, sí, yo me lo que también, la verdad es que malas horas. Están pintados con, mira, aún se le ven los ojitos, con bolis de la época, que esto no se recalcaron. Qué cojonudo. Esta también es antigua. Esta también es antigua. Esta es guay. Lo que pasa es que esta es muy complicada. Porque a mí, por lo menos cuando era pequeña, me resultaba muy complicada porque no tenía la mano grande. Claro. Vale, esta es la china mandarina. Son tintas de la época. Y huelen que tiran para atrás. Pero bueno, son guays. Los soldados, mira, Qué suerte. Y entonces, como bueno, pues eso, mis tíos siempre jugaron con estas cosas y tal, bueno, yo tengo... Esto no se publica. No, esto es para aquí. Vale, tengo cierto trauma con la iglesia porque